Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlos aquí en La Espuma de los Días. En este inicio de semana hablaremos con Sofía Macías, quien es autora del bestseller Pequeño Cerdo Capitalista sobre finanzas personales. También ya tengo la agenda que usaré el próximo año, a ver si así me controlo y pasa algo con mi vida financiera. ¿Y sabe qué? Financiera va relacionada con las emociones, porque sabe que cuando debo me siento toda estresada, cuando no tengo me pongo triste. Hay gente que no le afecta, pero yo creo que a la mayoría de la gente, aunque diga que no, yo creo que sí le debe de afectar. Vamos a ver cómo está eso. Además, otros temas, ya saben, nos encuentra en todas nuestras plataformas. En la televisión, que hoy nos mostraron una encuesta del IFETEL, en la cual decía que la gente sigue prefiriendo ver la televisión abierta. Así tenga usted cable, se va a las noticias, a la televisión abierta, y la gente que ve la televisión en televisión de paga, pues el canal de noticias que prefiere es ADN 40, lo cual me hace sentir muy, 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 muy orgullosa. Así es que, pues todas nuestras plataformas, Instagram, X, Facebook, YouTube, TikTok, Trends, por todas esas lo vemos, lo leemos y lo escuchamos, y mis redes personales me encuentra como Neira Moncayo. ¿Qué nos traes, Claudia Franquis? Pues justamente con esto del consumir y las emociones, pues tengo este concepto, consumidor emocional. Es aquel que no solo busca satisfacer lo que, eh, lo que quiere con el producto o servicio que va a adquirir, sino además quiere placer, o sea, quiere un sentimiento, experimentar un sentimiento agradable. Se caracterizan por tomar las decisiones apresuradas, por ser indecisos y por finalmente no prestar verdadera atención a las características de los productos o servicios. Según un estudio de Nielsen, el 50% de las mujeres y el 47% de los hombres realizan compras cuando están felices, mientras que cuando se sienten aburridos, el 28% de las mujeres y el 14% de los hombres salen a comprar para mejorar su humor. Durante estas festividades, los hogares mexicanos gastan hasta un 27% más que en cualquier otra fecha del año, y ocupamos el 7º lugar de los países que más gastan en diciembre, solo por debajo del Líbano, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Francia y Australia. Muchas gracias, Claudia. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y me da mucho gusto tener a Sofía Macías, quien es autora del bestseller Pequeño Cerdo Capitalista, pues especialista en educación financiera. También, bueno, pues su libro ha sido publicado en diferentes países. En su adolescencia quiso ser curadora de museos, por lo que cambió por periodista de finanzas y negocio. Cursó la cultura en periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién y la maestría en Administración de Negocios, MBA. Y bueno, pues aquí estás con esta super agenda, retos financieros. Y a mí lo que me gustó es esto que dice: arregla tu relajito financiero en 365 días. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Neira. Qué padre poder estar en este programa, y sobre todo me encanta que siempre tocan el tema del bienestar, y como lo decías al principio, aunque de repente querramos decir, ay, no, el dinero no da la felicidad, no es tan importante, es parte de nuestra salud integral, de nuestro bienestar. Y pues ahora sí que, ¿por qué nos vamos a pelear con él si podemos, pues, arreglar nuestro relajito y vivir mejor? Yo le digo a una persona que quiero mucho, que no sé si nos esté escuchando, le decía que cada quien tiene su manera de tener su paz, ¿no? Claro. Y decía, no, es que yo me estreso mucho trabajando. Entonces, mejor me voy a mi casa y ahí estoy más en paz, ¿no? Teniendo otro tipo de negocio. Y yo decía, yo prefiero tener estrés laboral
no tener estrés financiero, Claro. ¿no? Entonces, pero cada quien sabe cuál es el nivel de estrés que necesita, ¿no? ¿Cómo lograr arreglar nuestro relajito financiero en 365 días? Un poco la idea de la agenda y la idea de cómo te puede dar bienestar financiero es, siempre queremos arreglar nuestros problemas con el dinero cuando ya explotaron. Cuando ya tienes la crisis, cuando tienes la deuda gigante, cuando te has dado cuenta que tienes una cierta edad y no has ahorrado, o que llevas X tiempo trabajando y no le has sacado provecho a esos ingresos que has tenido. Cuando alguien se muere y está intestado, o algún familiar, ¿no? Por ejemplo, o cuando ya necesitas jubilarte, o alguien, tus padres se van a jubilar y entonces no sabes si han ahorrado, si no, si Afores, si tuvieron pensión les toca pensión del IMSS o del ISSSTE o de algo, y es ahí donde nos preocupamos. Pero en cambio, si lo tomáramos tema por tema, con tareas muy sencillas, así como hay que tener hábitos que nos den relajación en otros sentidos, como pues hacer ejercicio constantemente, o meditar, las personas que lo usan para la reducción del estrés, o el manejo de las emociones. Como eso es una práctica constante, el tema del dinero igual. Entonces, esta agenda lo que hace es, ok, ¿cuáles son las tareas más importantes que deberíamos de tener palomita todos los años? Como, por ejemplo, definir nuestras metas claramente, ¿no? Que esa es siempre la primera tarea del año, el ejercicio de la semana 1, tiene una tablita en la que te dice, a ver, vamos a definir tus metas del año, pero no 30 metas. Vamos a escoger 3, porque siempre en los propósitos de año nuevo, ¿no? Nos vamos, Así, pero con aguacate, ¿no? Sí, queremos 8 cosas. Y este año sí voy a dejar de fumar, pero además ejercicio, pero además voy a pagar mis deudas, pero además, viajar. viajar, Y además, ¿sí, no? Entonces, 80. Entonces, bueno, puedes seguir teniendo más metas en el año si quieres, pero empezar con 3 es un muy buen inicio, porque entonces no te abrumas. los que queremos todo, ¿qué nos recomiendas? ¿Por dónde empezar? Pon tus 10 si quieres, pero escoge cuáles son tus 3 primeras, y la primera que yo te recomendaría que pongas hasta arriba es una que puedas cumplir de aquí a 3 meses. Porque, Nayra, algo que pasa es que si tú puedes lograr un objetivo, te da confianza decir, ok, puedo ir por el siguiente, puedo ir por el siguiente, puedo ir por el siguiente. Entonces, digamos que aunque tengas mucho, numéralas y di, de acuerdo a mis prioridades, cuáles serían mis 3 primeras en las que me voy a enfocar. Yo la verdad es que a la mayoría de mis alumnos lo que les digo es, lo que más les recomiendo a las personas es tener 3 tipos de metas. Una de corto plazo, que sí puedas cumplir pronto y que te dé confianza para ir por las que Por siguen. ejemplo. No sé, a lo mejor tienes 3, 4 deudas, pero tienes una que nada más debes 3,000 pesos y dices, mira, si me superaplico, esta deuda la puedo pagar. O quieres decir, ¿sabes qué? Para Semana Santa ahora sí me quiero ir con mi familia de vacaciones, entonces voy a ahorrar por lo menos para, no sé, un X gasto específico de esas vacaciones para no regresar con deudas. O quiero empezar mi fondo de emergencias, entonces voy a ahorrar los primeros 2,000 pesos o los primeros 500 pesos, la cantidad que tú quieras, pero que digas, sí lo puedo hacer en estos 3 meses. Y entonces esa meta como que ya le puse palomita y voy por la que sigue. La siguiente meta sería una meta que quieras cumplir, digamos, a lo largo de todo el año. O sea, que a lo mejor te tome más tiempo, que sea algo significativo. Yo hay personas que han dicho, oye, pues quiero juntar lo que me faltaba para el enganche de mi casa, o ahora sí me quiero comprar coche, o el viaje completo, ¿no? O sea, de lo que quería, o estudios, algo particular que digas, en estos 12 meses voy a llegar a ese objetivo. Y hay una tercera meta, que esa siempre les recomiendo que la tengan, que es un concepto que yo tomé de otra autora que se llama Brooke Castillo, y es la meta imposible. Es una meta que hoy te parezca muy ambiciosa, muy fuera de tus posibilidades, pero que en el fondo es algo que no te quieres morir sin hacer. Que digas, no sé, siempre he querido visitar tal país, o siempre he querido estudiar tal cosa, o siempre me he querido comprar una casa y quizás hoy no tengo un peso ahorrado y se ve imposible, pero que realmente a lo mejor hoy se ve imposible porque no has caminado hacia allá, pero si das un pequeño pasito hacia esa meta y la empiezas a construir, a lo mejor va a ser a 10 años o a 5 años o a un tema más largo, pero si empiezas a construir ahora sí que la evidencia de que sí es posible. Hoy no lo es porque no has trabajado hacia allá, pero yo tengo alumnas que, bueno, una puso una empresa de biotecnología, que su meta era ponerla en 10 años, la puso en 2. Otra salió de deudas y empezó a hacer un negocio que tenía que ver con Airbnb. Otra se compró una casa cuando ella en 2 años ahorró para el enganche y para todo, cuando ella justo tuvo su crisis de los 40 y a los 40 dijo, no tengo nada y tengo, o sea, lo único que tengo es negativo, no deudas. Entonces se empezó a aplicar y se compró una casa de más grande de la que ella pensaba. Entonces, realmente tener esta meta ambiciosa, que también se le puede llamar así a la meta imposible, te ayuda a
a enfocar tus demás esfuerzos de finanzas, porque si yo te digo, ay, no, Neira, empieza por anotar todos tus gastos o por hacer un presupuesto, me vas a decir, ay, Sofía, qué flojera, ¿no? Pero si empezamos por tener claridad con nuestras metas y tenemos una razón para realmente arreglar nuestro relajito financiero, todo lo demás va a ser más fácil. ¿Y cómo ajustarnos? Porque no creo que solo sean buenas intenciones. No, eso de buenas intenciones están llenos los panteones, decía mi Ah, abuelito, ¿no? porque dices, si yo sigo haciendo lo mismo que he Claro. hecho cada año, el resultado es el mismo y a veces Por es supuesto. peor. Por supuesto. No, este año yo hice un ahorro y dices, qué padre. Nos lo van a entregar, tú también entraste, Klaus. Ujú. Un ahorro con una institución bancaria, no creas que Claro, la tanda claro, o claro. esa. Nos la entregan en diciembre. Ya la debo. Sí, y eso es muy ¿Sabes? O sea, común. cuando era algo que dices, iba yo a tener, no, dices, qué Para padre lo que construir algo. junté todo esto en el año. Claro. Y entonces, ay, bueno, ya lo debo. Y es el mismo fenómeno que con el aguinaldo. Justo en la semana 2 de la agenda, algo que les damos es un test para que veas cuáles son las áreas de tus finanzas, que creo que ese sería el paso 2 para llegar a un bienestar, ¿no? En las que más tienes, o sea, de las cuales estás cojeando, porque ahí sí, de plano, pues todos tenemos alguna cosilla que no la hacemos tan bien, ¿no? Entonces, en ¿Qué la semana, recomendación nos das? que primero que tengamos muy claro cuál es digamos, cuáles son estas áreas, o sea, que identifiquemos, ok, cuáles son los comportamientos que me están llevando a que cada diciembre, incluso el año que sea ahorro, ya debo el ahorro, ¿no? Exacto, peor Entonces, que cuando no ¿qué es ahorro. lo que está pasando, no? Entonces, por ejemplo, aquí en el tema del ahorro, en el test, la primera pregunta es, ¿cada cuánto ahorras? Nunca. Sí, Algunos meses sí, pero otros lo dejo al final porque te miento, ¿no? sí, ¿Para qué ¿no? te miento? Sé, en cuanto me cae el dinero, hago el Quítame lo que me lo gasto, que así le decíamos en Pequeño Cerdo Capitalista. Un poco lo que tú decías de tu ahorro, el que vas a recibir ahora, es un quítame lo que me lo gasto porque lo domicilias y eso es ya una parte del primer hábito, ¿no? Y digamos, en eso sí tienes palomita, porque en lugar de ahorrar lo que te sobraba, en cuanto recibías tus ingresos, estabas ahorrando. Ahora lo que hay que ver es qué pasó alrededor de otras áreas, ¿no? Por ejemplo, acá metas. La primera opción es A, no tengo metas claras. B, Ujú. tengo algunas, pero no están tan definidas, no tengo un plan para cumplirlas. O C, tengo mis metas bien definidas y por escrito y sigo un plan para cumplirlas. Y obviamente reviso todos mis avances, ¿no? Entonces, aquí hay como muchas áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema del crédito puede estar generado también por las compras. Entonces, acá hay una pregunta sobre compras. Entonces, ¿qué hacemos? A, en cada oferta y oportunidad que tengo, compro, Obvio. ¿no? Que ahí es algo que Dicen, ay, tiene el 10, no, deme 2. no, eso es el 10, 20, 30 para mí no es oferta. Bueno, pero hay personas que hasta Sí. con eso, ¿no? Pero igual, como tú dices, tiene el 50, entonces me llevo 3 o me llevo 5. Entonces, ya en vez de ahorrar, pues gastaste con descuento, ¿no? Porque estás comprando más de lo que habrías comprado al precio regular Claro. y no estás O realmente no, ahorrando. o si estuviera en el precio normal no lo hubieras comprado. Exacto, Ujú. exacto. Y la otra es de compras, cuando me vencen las ganas y la oferta, con lo que estaban platicando acá. O por último, siempre y cuando lo necesite y sea algo que quiera, que haya planeado y pueda pagar. Entonces, si nosotros empezamos a detectar cuáles son estos comportamientos que nos están boicoteando con el dinero, si de pronto, justo ahorita como mencionaban, la verdad es que la parte de compras es muy tentadora porque efectivamente cuando nosotros compramos se libera dopamina, ¿no? O sea, sí es placentero. Que si no, Entonces, el problema es que ese efecto de la dopamina cuando te compraste algo nuevo solo te dura 48 horas y luego baja. Y otra vez entonces sientes esta necesidad de con qué lo voy a llenar. Entonces, cuando tú entiendes esos ciclos y dices, ok, si esto no me va a durar para siempre, ¿realmente vale la pena hacer ese gasto? ¿Lo quiero o lo necesito o va a acabar arrumbado? Sofía, Ahí bueno, empieza a este es cambiar. en el caso que dices, bueno, tenemos la fortuna de tener un trabajo, de Claro. tener posibilidades de ir a las tiendas y a las ofertas, y a lo mejor me escucho muy frívola para mucha gente, ¿no? Claro. Sin embargo, hay gente que no tiene esos ingresos, ¿no? Que están luchando día a día por su venta, que están luchando día a día por tener esos ingresos, los hijos, las escuelas, los útiles, la vida diaria. Claro, y en los últimos ¿Cómo? 2 años, además, hubo una inflación bastante Así fuerte, es. pero creo que ahí se combinan 2 cosas. Por un lado, tenemos un ingreso restringido,
pero también muy pocas personas, alrededor de 1/3 de las personas solamente hace presupuestos y hace registros de gastos. Entonces, el 70% restante no sabemos en qué se nos va el dinero. Obviamente estamos en situaciones más ajustadas después de la pandemia, de la ola de inflación, pero lo que no podemos hacer es no prestarle atención a estos temas. O sea, digamos, las ofertas puede ser una Sí, situación o las compras de cosas ujú. innecesarias, pero incluso cuando estamos tratando de comprar lo más necesario, hay muchas personas que yo les he preguntado: "Oye, ¿tú llevas un registro de tus gastos?". "No, pero estoy segura que no puedo ahorrar o estoy segura que no me alcanza". Pero si realmente no sabes en dónde se está yendo el dinero, ese es un primer paso que tenemos que detectar. ¿Cómo estoy usando ese recurso? Porque si no sabemos ni a qué se nos está yendo a ciencia cierta, es muy difícil ver si hay áreas de oportunidad Porque para hay realmente gente recortar que o dice, no. pues nada más pago los servicios, Sí. la comida, el transporte y ya, no tengo seguridad social, no tengo absolutamente nada. Aún esas personas pueden hacer su planeación. Claro, porque al final, en todos esos rubros también puedes tener siempre truquitos para ahorrar. O sea, sí puedes tener una planeación de un menú semanal y entonces bajar los gastos en comida. O sea, México es de los países en los que más se come en la calle. Muy Ujú, probablemente también porque pues tenemos jornadas laborales muy altas, claro. tenemos poco tiempo quizás para preparar los alimentos, pero puedes sentarte una vez a la semana hacer por lo menos ciertas bases y entonces decir, okey, no voy a hacer más alimentos afuera, voy a hacer la mayor cantidad posible aquí en la casa y me voy a llevar, o voy a desayunar aquí en casa, o no voy a tratar de no cenar fuera. Y entonces, de esta manera, porque aunque sean antojitos, aunque lo veamos y digamos: "Es que son unos tacos muy baratos", o lo que sea, al final, uno, sí puede repercutir en nuestra salud física, la comida, y 2, de poquito en poquito sí terminan siendo gastos diferentes. Hay otras cosas como, okey, bueno, me puedo juntar con otras personas y hacer compras a granel. Y entonces, de esta manera, hay ciertos alimentos que los puedo obtener a un precio más barato o, por ejemplo, incluso el ejemplo más básico, el papel de baño, si lo compras en paquetes grandes que si lo compras en paquetes pequeños. Y a lo mejor tú dices: "Oye, es que yo ahorita tengo un presupuesto superapretado y no me alcanza para yo comprar ese volumen", pues te lo repartes con alguien y entonces así se puede hacer un poquito más viable, ¿no? Siempre hay maneras y obviamente, pues, cuando ya buscaste todas las maneras de apretar, y de reducir los gastos y a partir de ahí poder tener, así sean 10 pesos de ahorro, no importa, no hay que ningunear el dinero porque eso va construyendo. El problema es que siempre queremos esperarnos a ganar más. Si ya eso se apretó, puedes buscar a lo mejor otras opciones. En México, ¿sabes qué he visto yo mucho, Neira? Que nos da mucho miedo el ir a buscar otras oportunidades laborales. O sea, hay personas que llevan 10, 15 años en su trabajo, en el mismo trabajo. Digo, las generaciones jóvenes no duran más de 3 años en promedio, pero las muchas generaciones no cambian de empleo, y a veces el hecho de buscar un nuevo empleo en otro lugar te da oportunidades de buscar un aumento de ingresos, ¿no? Ujú. O hay personas que tienen un negocio, eh, propio, un comercio local, algo pequeño, y de pronto hay cosas tan básicas como, oye, y si te metes a un grupo de chat de los vecinos de la zona para tratar de impulsar tus ventas. Eso pueden ser, yo lo he visto en casos muy de negocios muy, muy locales, que simplemente haciendo esos pequeños cambios encuentran cómo generar un poco más. Yo aquí le digo a una persona que todos los días viene en Uber desde muy lejos y que todos los días se compra su agua aquí, pues es un negocio más, o sea, le sale yo creo que el triple que lo que es traer su agüita Termos, de sí, sabor de su casa, ¿no? claro. Entonces le digo: "Haz cuentas le digo: "Ya estarías pagando el enganche de tu carro", Exacto. ¿no? Y a lo mejor algo tan básico como digas, bueno, en ese caso, como viene de muy lejos, quizás no es que no se pueda venir en Uber, pero quizás se podría coordinar con alguien y repartirlo. Entonces, hay de pronto nos da pena hacer estos cambios y hacer estos intentos de modificar las cosas para tratar de buscar estos ahorros. El 2024 queremos que sea un año donde no tengamos tanto dolor de cabeza financiero. Entonces, yo les invito a que se vayan pues, por el libro y por la agenda de Pequeño Cerdo Capitalista, editorial Aguilar, y vienen ejercicios, retos para mejorar las finanzas personales y también viene QR. Ajá, ahí tenemos muchos descargables. Quien dice, Ya "Oh, está en pantalla, véanlo, ay, véanlo. chéquenlo, Ujú. chéquenlo, chéquenlo", porque estos recursos tenemos desde
presupuestos que puedes bajar para hacer en Excel, en formatitos. Si tú tienes ingresos variables, también hay para ingresos variables. Hicimos también algunos descargables de salud mental, justamente que tiene que ver con esta parte de cómo puedes manejar tus gastos mejor. Como viene año olímpico, pues hay por ahí unos retos para que te pongas a competir con gente cercana, y también tenemos descargable para eso. Y de hecho, para estas fechas, para el Maratón Lupe Reyes, también tenemos el reto Lupe Reyes del ahorro, para que Sí. en lugar de tomarnos 2 bebidas alcohólicas o etílicas o alguna, porque todo el mundo, hay gente que toma a diario, ¿no? De aquí hasta el Día de Reyes, desde mañana hasta el Día de Reyes, pues si te ahorras una cantidad todos los días, llegas a enero con algo, ¿no? Con algo y con menos kilos. Exacto, porque parte del bienestar, digo, yo sé que a lo mejor no es tan delicioso, pero si te vas a tomar 2, una la ahorras y otra la tomas, o si no tomas, pues mejor, nada más ahorras. Pues sigan por favor a Sofía en sus redes sociales. Sofía Macías siempre nos está dejando cosas, tips, retos que la verdad es que pues hay que poner en práctica, porque siempre decimos, es que no me alcanza para ahorrar. ¿Cómo voy a ahorrar? ¿De dónde voy a sacar? Y a veces no es el cuánto, no es cuánta cantidad, sino cuándo. Si nosotros lo dejamos siempre al final, la verdad es que es muy difícil que nos sobre el dinero. A nadie le sobra el dinero, y más en situaciones donde hemos estado más apretados. Pero si de pronto lo cambias al cuándo, lo hago en cuanto recibo mis ingresos, y más hay personas que ahorita están recibiendo el aguinaldo, y justo platicaba antes de entrar al aire con Amanda del equipo justamente que de aquí de ADN, que este es uno de los mejores años para invertir, y puedes invertir desde 100 pesos. Hay muchas instituciones financieras que puedes abrir con 100 pesos y están dando tasas de entre el 10 y el 15% anual, que pues es te muchísimo. vamos a traer para que nos digas cómo. ¿Qué te parece? Me encanta para la empezar idea. el año, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias, Sofía. Vámonos con una cápsula y regresamos. Si después de hablar de un tema o de algo en particular notas como ahora lo ves por todas partes, no significa que esté más presente que antes, solo es un mecanismo psicológico de tu cerebro. A esto se le conoce como ilusión de frecuencia o fenómeno de Baader-Meinhof, y consiste en un sesgo cognitivo en el que nos volvemos más conscientes en nuestro entorno, basado en la percepción de nuestra mente al volverse más sensible a una información en particular, aplicando la atención selectiva. El nombre Baader-Meinhof se acuñó en 1994 por una discusión en un foro de internet donde muchas personas hablaban de un grupo terrorista en la Alemania Federal conocido con este nombre. Y sí, la ilusión de frecuencia es una muestra más de que nuestra percepción es moldeable y que a pesar de que la experimentemos, no se relaciona con la alteración de la realidad. Para el psicólogo Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía 2002, nuestro cerebro busca conexiones para encontrar patrones y explicaciones. Otros especialistas lo relacionan con atajos mentales. Ahora que lo sabes, presta atención a las palabras que utilizas en tus conversaciones y verás cómo influyen en tu percepción diaria. ¿Qué más nos tienes, Claudia Franquis? Pues mira, este 11 de diciembre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF por sus siglas en inglés, cumple 77 años de haberse creado para promover y proteger los derechos de la infancia, especialmente de los sectores más vulnerables y excluidos. Actualmente trabaja en 190 países. Y también hoy, 11 de diciembre, cumple a quien corresponda 33 años dedicados a escuchar, atender y ayudar a miles de personas a encontrar una solución a sus distintas demandas sociales. Entonces, una felicitación al equipo de A Quien Corresponda, comandado por el señor Jorge Garralda. Todos unos buenazos, la gente a quien corresponda. A mí me consta que han ayudado a mucha gente y que siempre están buscando. Por cierto, si tiene usted un juguete, venga y déjelo en el contenedor de aquí de afuera de TV Azteca para el juguetón. Le llega a los niños que menos tienen, y además se puede divertir en la villa que está. Mire, yo ya fui con mi hijo y se la pasó, no se quería salir. Así es que venga usted al juguetón. Y bueno, aprovecho para decirles que hoy traemos de novedad literaria El Poder de la Timidez, escrito por la coach Nadia Feiner, que nos muestra que la timidez no es una debilidad, sino una poderosa fuerza interior. Este libro tiene consejos para potenciar las habilidades de las personas tímidas, como hablar lo más claro posible, cómo se pide algo, crear hábitos que den seguridad en su día a día, todo respaldado por experiencias de gentes reales e ideas de científicos y de psicólogos. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Espuma de los Días. Nos seguimos escuchando, ya sabe usted, de la abundancia del corazón habla la boca.